¿Qué vamos a votar, hermanos? Jueces y magistrados. Por los jueces y magistrados, ¿verdad? Pero recientemente escuchamos que dentro de las listas generadas por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y, digámoslo así, por el Poder Judicial, dentro de estas listas que ellos elaboraron, que ellos revisaron, que ellos investigaron, que ellos validaron, resulta ser que dentro de estas listas hay defensores de narcotraficantes. Hay gente que está en la criminalidad. ¿No? De pronto estas listas aparecen esos nombres de personajes. Hoy dicen, pues vamos a impugnar para que no aparezcan. Bueno, pues si hubiera revisado, ¿no? Pero bueno, más allá de ese tema, este es un hecho. Ahora, con esta elección, mucho se mencionó que iban a llegar a los poderes personas que estaban vinculadas al narcotráfico, a la delincuencia organizada, jueces que eran parciales, que no van a ser imparciales, en tanto un partido los candidatea o hay alguien que los apoye finalmente. Mucho se habló acerca de esto, pero también seamos muy honestos, y la verdad es que eso no sería nuevo en nuestro sistema judicial. Es una realidad que hoy está presente. Hoy tenemos jueces a modo, hoy tenemos jueces vinculados al narcotráfico, hoy tenemos jueces vinculados a los sistemas criminales, no solo jueces, autoridades completas que están corrompidas por eso. Y esto, hermanos, no es de un partido político ni de otro. Eso tiene que ver con la propia naturaleza del ser humano. ¿Por qué nuestro gobierno, nuestras instituciones, nuestros jueces, las personas que están a nuestro alrededor, por qué están corrompidas? Porque el ser humano es corrupto por naturaleza. Por eso, el ser humano vive en corrupción y cuando nos juntamos como seres humanos, ¿qué hacemos? Instituciones corruptas. Hermanos, ni siquiera la iglesia se libra de eso. Aquí vivimos y aquí estamos reunidos pecadores, ¿están de acuerdo? ¿Quién de aquí no es pecador, hermanos? Alce su mano. Yo la bajo porque todos somos pecadores. Y cuando venimos a la iglesia integramos una comunidad que, si bien sabemos que dependemos de la gracia de Dios, confiamos en la gracia de Dios, muchos de nuestros pecados, muchas de nuestras heridas, mucho de lo mal que hacemos, lo traemos a la iglesia. Y la iglesia termina formando también, de cierta forma, relaciones que no son del todo saludables. ¿Por qué hay problemas en la iglesia? ¿Por qué hay buenos y malos? No. Hay problemas en la iglesia porque todos somos malos y necesitamos de la gracia de Dios para no serlo. Pero eso no solo pasa en las iglesias, también pasa, hermanos, en las familias. A veces como hijos somos medios malagradecidos, o muy malagradecidos, ¿no? Pero forma parte de nuestra naturaleza humana de pronto el ser así. ¿Saben? Nuestros padres no son perfectos. Ninguno de nuestros padres es perfecto. Cometen errores, lastiman, hay heridas y eso lo traen a la familia. Y como hijos también, ¿quién de aquí siendo hijo es el hijo ideal y el hijo perfecto? ¿No? Nadie, hermanos, nadie, porque también tenemos corrupción y también traemos cosas malas. Y estamos fallando. Y así como nuestros padres nos lastiman en la crianza, nosotros como hijos también herimos a nuestros padres y podemos llegar a lastimarlos. Hermanos, en medio de este mundo de corrupción, en medio de este mundo que nos lleva una y otra vez a tener heridas, a tener corazones rotos, tendremos que preguntarnos cómo mantener una familia íntegra, cómo mantener una familia que agrade a Dios, cómo mantener una familia que esté enfocada en la gloria del Señor. Porque si bien nuestra naturaleza es corrupta, creemos en la gracia de Dios y sabemos que Dios puede transformar nuestras vidas. De cierta manera, hermanos, el día de hoy quiero hablar con ustedes justamente de esto. Cómo bíblicamente podemos mantener
una familia de acuerdo a los principios bíblicos y sobre todo de acuerdo a la dirección que la Escritura nos da. Y para eso, hermanos, quisiera empezarles hablando de este mundo actual, que de actual no tiene mucho. Miren, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué, hermanos? Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Ok, aquí hay varias cosas que ver, ¿verdad? Hermanos, ¿ya estamos en los últimos tiempos? ¿Sí? ¿Hace cuánto empezaron los últimos tiempos? Exacto, hace 2000 años. Tenemos los últimos tiempos desde la ascensión de Jesucristo. Jesús subió al cielo, inauguró el reino de Dios en esta tierra, ya han iniciado los últimos tiempos. Entonces, en estos últimos tiempos, vendrán tiempos, ¿qué, hermanos? Peligrosos. Fíjense que esta palabra es muy interesante. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de los tiempos peligrosos, nos está hablando de tiempos violentos, de tiempos turbulentos. ¿Alguien recuerda la historia del gadareno que estaba endemoniado? ¿Sí recuerdan esta historia? Que Jesús va a la región de Gadara y encuentra a un endemoniado. ¿Recuerdan cómo encontró Jesús este endemoniado? Dice la Biblia que a este endemoniado lo tenían que amarrar, lo encadenaban, y que aún encadenado, dice la Biblia que cuando el demonio empezaba a actuar, las cadenas se le rompían. Y entonces hablaba de que este endemoniado era peligroso. Bueno, esa palabra que ocuparon para ese gadareno es la misma palabra que Pablo está ocupando para hablar del tiempo que va a haber. Es decir, en los últimos tiempos son tiempos llenos de violencia, son tiempos llenos de peligrosidad, son tiempos turbulentos. ¿Se parece a lo que estamos viviendo, hermanos? Sí. Justo con mi esposa platicamos mucho sobre justo donde ahora vivimos, ¿no? En donde vivimos al menos 2 veces por semana, cuando menos, ¿no? A veces es más, pero cuando menos 2 veces por semana nos despiertan a plomazos, ¿no? Y vecinos ahí muy cerquita, ¿no? Vivimos tiempos peligrosos, vivimos tiempos complejos. Es más, en sociedades menos violentas también se viven tiempos peligrosos. Las iglesias se están vaciando. Cuando volteamos a ver hacia Europa, muchas de las iglesias hoy están transformadas en bares. Porque como la iglesia ya no se reunía ahí, el templo quedó vacío, pues llegó un empresario y dijo: oye, préstame el templo, vamos a darle un uso más rentable. Y entonces puso un bar, ponen bibliotecas, ponen lugares de entretenimiento, porque las iglesias ya no se llenan. Y son sociedades menos violentas, sin embargo, los tiempos son peligrosos. Y nos describe por qué vienen estos tiempos peligrosos. Hermanos, voy a leer una lista. Pongámonos todos, no me excluyo de esto, pero pongámonos todos casco, porque tal vez por ahí en la lista nos toque alguna pedrada, ¿eh? Miren, dice que estos tiempos son peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Nos tocó alguna de estas pedradas, hermanos? Miren, de entrada, dice, amadores de sí mismos. ¿Qué nos enseña el mundo el día de hoy? Ámate a ti mismo, ¿sí o no? Este consejo, es más, se ha escuchado desde los púlpitos, ¿no?
Cuando se proclama el segundo gran mandamiento, ¿cuál es el segundo gran mandamiento, hermanos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchos predicadores entienden que ese mandamiento te dice, ámate primero a ti para que ames a los demás. Y no tiene nada que ver. Ese mandamiento es, mientras amas a los demás, te amas a ti. Si no muestras amor hacia los demás, no tienes amor hacia ti. Aquí no funciona esto de primero trabaja en ti, en tu amor propio, para que puedas amar a los demás. No. Solo amando a los demás, puedes alcanzar un poco de amor hacia ti. Y entonces la primera característica que viene aquí es amadores de sí mismos. Ya de entrada nos habla que lo que estamos viviendo son tiempos peligrosos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando decidimos amarnos primero a nosotros, las cosas empiezan a destruirse. Una mujer que se ama a sí misma por encima de amar a su familia, es una mujer que va a hacer una familia inestable. Lo mismo un varón que decide amarse a sí mismo por encima de su familia, va a generar una familia inestable. Un varón que prefiere satisfacerse a sí mismo antes de satisfacer a su familia, es un varón en que su familia no va a estar bien. No, yo estoy haciendo esto porque crezco yo como persona, pero no te preocupas por tu familia, las cosas no van a ir bien, hermanos. Hoy en día nos han hablado mucho de este amor propio, de este amarte a ti para poder generar cosas buenas, y la verdad es que lo que estamos viendo son sociedades cada vez más egoístas, más individualistas, donde cada uno está pensando en lo suyo propio y no en el del otro. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de niños que son abandonados porque han venido a destruir la vida de las mujeres y de los hombres? ¿Cuántas familias no conocemos que el hombre, amándose más a sí mismo, ha abandonado a la familia? Se ha lavado las manos y ha dicho, yo aquí no me meto. Y no solamente hablo de los varones que se fueron físicamente, sino de aquellos varones que estando físicamente están ausentes en su corazón, que no están con su familia, porque se aman más a sí mismos. Hoy no nos enseñan sacrificio en esta vida. De hecho, cualquier síntoma de dolor intentamos evitarlo. No nos enseñan que el sacrificio es el camino que nos lleva a una vida auténtica. Lo que queremos es satisfacer nuestros deseos, nuestros placeres y lo que queremos hacer en esta vida. Pero el sacrificio no está bien visto. De hecho, justo ahora, estar hablando yo de sacrificio, hermanos, algunos de ustedes dirán, no, pero a ver, eso era en la Edad Media. Hoy en día, ¿por qué me tengo que sacrificar? Hoy en día, ¿para qué sufro? Eso era antes, ese mensaje es retrógrada. Pero hermanos, el sacrificio es el único camino. Solo el sacrificio nos lleva a una vida auténtica. Y lo que vemos en todo este pasaje, cuando leemos las características de las personas de los postreros tiempos, son personas que no se sacrifican. Son personas en los que se han puesto a ellos mismos en el centro. Son ególatras, es decir, idolatran a su misma persona. Y por eso estas personas son avaros, son vanagloriosos, son soberbios. Como no pueden poner a nadie por encima de ellos mismos, son blasfemos. Porque ¿qué es eso de sujetarse a un Dios? Ese es un mensaje pasado de moda. Yo no me sujeto a nadie, decimos hoy. Y eso nos convierte en blasfemos, desobedientes a los padres. Esa es una característica de nuestro tiempo, hermanos. Jóvenes que no se sujetan a sus padres. Y padres que no saben educar a sus hijos. Y cuando hablo de educar a los hijos, hermanos, no estoy hablando de golpes, porque golpear a un hijo no es educar. Educarlo tiene que ver con muchas más cosas que andar por la vida gritando y golpeando. ¿Por qué tenemos hijos desobedientes? Porque no hemos sabido educar. Es que a mí me educaron a cinturonazos y yo entendí.
Bueno, a pesar de los cinturonazos no eres mala persona, pero no quiere decir que por eso hayas entendido. Los golpes nada tienen que ver con educación. ¿Por qué tenemos hijos desobedientes? Porque la crianza no fue la adecuada. Y porque en el corazón de los hijos, sin duda, también hay impiedad, ingratos, impíos. Dice la palabra de Dios que aman más los deleites que a Dios. Disfrutan mucho más estar en los deleites temporales de este mundo que en Dios. Bueno, ¿qué pasa cuando hay partido, hermanos, a las 12, un clásico? ¿Qué sucede en la iglesia? Pues igual y Dios no se enoja tanto, ¿verdad? O sea, vivimos en un tiempo difícil, hermanos. Y ven el versículo 5. La característica del versículo 5 es muy fuerte. Dice que son personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Es decir, ustedes los ven en el templo y, como se diría coloquialmente, son unos persinados. Pero nada más pasando la puerta del templo allá afuera, bueno, el diablo tiene miedo cuando los ve, ¿no? Se quedan cortos. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. No son piadosos en realidad. Una palabra que tal vez describa esta actitud es hipócritas. ¿Saben qué es un hipócrita, hermanos, en el sentido original de la palabra? Es alguien que se pone una máscara. Son hipócritas. Aquí sí hablamos de amor hacia Dios, hablamos de perdón, hablamos de gracia, pero salgo y vivo como si nada de eso existiera. Aquí hablamos de santidad, pero salgo y se me olvida la santidad. Hipócritas es la característica de estas personas que vivirán en estos tiempos peligrosos. Pero no solo vivirán en estos tiempos peligrosos, sino que todas estas características han provocado los tiempos peligrosos. En España hay una ley que fue modificada para bajar, reducir las características de un bombero para que las mujeres también puedan aspirar a ser bomberos. Es decir, si tú eres un hombre, te enfrentas a determinados exámenes físicos, y si eres una mujer, te enfrentas a otros exámenes físicos mucho más ligeros. La lógica es, las mujeres quieren ser bomberas. Si las mujeres quieren ser bomberas, ¿por qué las limitamos para ser bomberas? Bueno, es que físicamente hay ciertos requerimientos, y como la mayoría de las mujeres no cumple esos requerimientos, no pueden ser bomberas, pero ellas lo quieren ser. Y entonces la ley disminuyó los requerimientos para que las que quieran ser bomberas lo puedan ser. Imagínense, hermanos, que estamos en un incendio y de pronto hay un hombre de mi forje en medio del incendio, y tenemos una mujer que, al haber rebajado las características para ser bombera, no puede ni siquiera cargarme o empujarme. ¿Se dan cuenta de lo peligrosos que son estos tiempos cuando ponemos por encima de cualquier cosa a nosotros mismos? Provocamos los tiempos peligrosos. Es que quiero ser bombera. Pues sí, pero igual yo quisiera ser astronauta, pero no tengo las condiciones para hacerlo. Cuando es más importante lo que la persona quiere ser que el trabajo que va a desempeñar para la comunidad, eso provoca tiempos peligrosos. Y tenemos estos tiempos peligrosos. Hermanos, hoy estamos poniendo por encima del otro a nosotros mismos. Hubo un caso, ¿no?, de una niña que murió por inanición, por no comer, porque la mamá se quiso ir de vacaciones. Y entonces la dejó encerrada porque no le fuera a pasar algo. Cuando llegó, la niña ya estaba muerta. Y la mujer decía, pero yo quería ir de vacaciones. Y el varón también, ¿dónde está el papá? Vacacionando, porque yo soy más importante que lo demás. Es peligroso, hermanos, cuando nos ponemos a nosotros mismos por encima de todo lo demás. No nos vayamos con esa idea, hermanos.
Al menos el principio del reino de Dios es que los demás deben de estar por encima de nosotros. Dice la Escritura, considera a los demás como superiores a ti mismo. Pero no queremos hacer eso. Queremos mandar, queremos exigir y queremos reclamar derechos y privilegios. ¿Saben? Muchos de los problemas de la iglesia tienen que ver con la exigencia de privilegios. Es que constitucionalmente aquí están mis privilegios. A ver, amigo, merecías la muerte. De ahí para arriba lo que tengas es ganancia. ¿Quiénes somos nosotros para exigir privilegios? ¿Quiénes somos nosotros para pararnos y decir y exigir que queremos cosas? Que estábamos condenados a la muerte. Bueno, tenemos tiempos peligrosos, hermanos. Hay una falsa religiosidad y hay desigualdades tremendas en este mundo. Miren, dice el versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Este versículo nos habla de injusticias profundas dentro de los hogares. ¿Saben por qué las mujeres eran más fáciles de llevar de un lado hacia otro, hablando filosófica y doctrinalmente? Porque en el contexto en el que está escribiendo Pablo, las mujeres son las menos educadas. Y no porque las mujeres no quieran ser educadas, porque dice que están aprendiendo una y otra cosa. ¿Por qué están siendo menos educadas? Por una sociedad que no les deja ser educadas. Por una sociedad que no las pone como iguales a los demás, a los varones, para alcanzar la educación. ¿Saben algo que transformó profundamente el cristianismo? Aunque lamentablemente después también se pervirtió dentro de la iglesia, tiene que ver la igualdad del hombre y la mujer. El cristianismo era acusado de inmoralidad sexual. ¿Saben por qué se le acusaba a los cristianos de inmoralidad sexual? Porque en los cultos se juntaban hombres y mujeres por igual. Porque la tradición de la época es que los hombres estuvieran de un lado y las mujeres allá arriba de otro lado, medio escuchando. Esa era la práctica del tiempo. ¿Y el cristianismo qué hace? No importa, todos somos unos en Cristo. Dice el apóstol Pablo que en Cristo no hay varón ni mujer, esclavo ni libre, judío ni griego, sino todos somos uno. Y se juntaban. El cristianismo, hermanos, cuando es bien entendido, trae transformación real, no trae injusticias. Pero cuando no entendemos bien en qué consiste el cristianismo, vemos estas injusticias. Vemos estas cosas donde transgredimos la dignidad de las personas. Hermanos, ¿esta descripción les suena a nuestro mundo? Este es el mundo en el que estamos. Este mundo donde estas desigualdades, donde estas impiedades, donde esta falta de santidad se ha profundizado hasta que llegamos al grado en el que estamos hoy. Pero Pablo no solamente va a describir este mundo, sino que le va a dar consejos puntuales a Timoteo y son consejos para nuestra familia. Dice el apóstol Pablo allá en el versículo 5, a estos evita. Es decir, estas personas, mira, no te hagas amigo de ellos, ¿no? De preferencia no entres en comunidad con estas personas. Si ves que alguien es medio hipócrita en este sentido de con un pie en un lado y otro en el otro, mira, no tengas demasiadas conversaciones. Porque si alguien se dice ser piadoso y no lo es, lo más probable es que también te termine arrastrando a la hipocresía. No desde el juicio, no desde el sentirnos superiormente morales, sino desde el aspecto de guardar nuestra santidad. Ten cuidado, dice el apóstol Pablo. Y le da Pablo a Timoteo algunas características importantes que para la familia nos van a llenar de consejos. Bien, dice la palabra de Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, versículo 10. Has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad,
persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú has seguido todo lo que yo soy, lo que creo, lo que hago, hacia dónde estoy enfocado, mi fe más profunda, la forma en la que me relaciono con los demás, tú lo has seguido. ¿Saben, hermanos? Este primer consejo para la familia sería que la familia tiene que enseñar con el ejemplo. Le decimos a nuestros hijos: es que debes de amar a Dios, pero nosotros no amamos a Dios. Le decimos a nuestros hijos: es que ¿por qué no vas cada 8 días al templo? Pero nosotros a la menor provocación ya estamos faltando. Ay, no, es que me duele un oído, ¿no? Me pegué en la noche el dedito chiquito del pie y ya no puedo ir al templo porque me duele, ¿no? La menor provocación, dejamos de ir a la casa de Dios y de pronto nos enojamos porque nuestros hijos no aman a Dios. Les decimos a nuestros hijos: lean la Biblia, y nosotros nos pasamos toda la tarde viendo la televisión y la Biblia ahí se empolva. Miren, hermanos, en verdad, como pastores luego nos pasa, se van todos los hermanos de la iglesia y empezamos a ver Biblias desaparecidas en las bancas. Las hemos escondido, hermanos. ¿Y saben qué? La gente ni se entera que no trae su Biblia. Yo espero que sea porque en su casa tienen 5 más, ¿no? Pero lo creo poco probable, porque además esas Biblias se ven así como que ni se tocan, ¿no? Y la gente ni se entera que olvidó su Biblia el domingo. Y nos quejamos que porque nuestros hijos: es que mi hijo, pastor, está en problemas, se metió en las drogas y yo no sé por qué. Bueno, tú amas a Dios, sigues a Dios, ha visto tu ejemplo. Bueno, es que tampoco hay que ser tan exagerados. Bueno, pues no te vengas a quejar. O sea, es así de simple, ¿no? Nuestros hijos van a hacer lo que vean que hacemos. ¿Por qué Timoteo podía ser un pastor de Éfeso en este tiempo? Porque había visto lo que Pablo había hecho. Había seguido su ejemplo. Una familia que no educa con el ejemplo es una familia que va a tener problemas posteriores. Si ustedes aman a Dios y dan ejemplo de amor a Dios, sus hijos van a amar a Dios y van a ser ejemplo para las siguientes generaciones. Pero si nunca les dan ejemplo, hermanos, no creo que esto pueda seguir avanzando. ¿Qué otra característica nos enseña el apóstol Pablo en todo esto? Nos enseña que una familia que sigue a Dios es una familia que padece persecución. Miren, las familias que siguen a Dios no se quedan sin persecución. Dice el apóstol Pablo, versículo 12 y 13, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿cómo dice, hermanos? Versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los malos no. Los engañadores van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero los que quieren seguir a Dios van a presentar persecución. Esa es la promesa de Dios para sus vidas el día de hoy, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esa promesa? Señor, que me persigan. Esa es la promesa. Bueno, las familias que aman a Dios presentan persecución. Pero saben, hay una bendición interesante en la persecución. Nosotros vivimos en un país libre, ¿verdad? En este país libre nosotros podemos venir al templo y podemos alabar a Dios sin que nadie nos diga por qué vas ahí. Nadie nos mata. A ver, tenemos las puertas abiertas y no estamos preocupados porque alguien ahorita entre y empiece a aventarnos balazos. En algunas zonas de nuestro país sí, Chiapas, Oaxaca, viven tiempos complejos. Pero en general, nuestro país es un país libre. Y ahorita que nuestra hermana leía la lista de cumpleaños, ¿cuántos cumpleañeros faltaron? En un país libre, en un país donde nadie te detiene a adorar a Dios, de pronto dices, bueno, tengo otras cosas que hacer. No lavé la ropa en la semana, pues lavemos la ropa. Me faltó hacer la comida para la semana porque vivimos tiempos de agitación. Y ponemos otras cosas por encima de Dios. Por eso la persecución presenta una interesante virtud.
Hay países, hermanos, que están en persecución, que no pueden hablar claramente de su fe, y las iglesias están llenas. Bueno, tal vez no son templos como los nuestros, tal vez tengan que estar ocultos en una alcantarilla o en un lugar chiquitito, pero están con un corazón consagrado a Dios. La persecución nos hace darnos cuenta de cuánto necesitamos de Dios. A veces deberíamos de rogar al Señor no por tiempos de paz para el cristiano, sino por tiempos de persecución. En la persecución vemos la bendición de Dios también y el sostenimiento de Dios. Si decides amar a Dios, servirlo realmente, sin duda tu familia va a ser puesta en persecución, pero en esa persecución hay bendición de Dios. ¿Qué otras cosas nos habla el apóstol Pablo? Miren, nos habla acerca de una crianza en la libertad. Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Dice el apóstol Pablo, pero persiste tú en lo que yo te enseñé y te metí a cinturonazos para que aprendieras. ¿Dice eso? Dice, pero persiste en lo que has aprendido tú y de lo que tú, ¿qué? Te persuadiste. Hermano, si quieres enseñar cristianismo a punta de cinturonazos, lo más probable es que cuando tus hijos lleguen a la edad de adolescentes, ya no estén aquí, ¿eh? Si no enseñas desde el amor, no van a estar aquí. Y si están aquí, van a estar con una apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. ¿De qué nos sirve una iglesia llena de obligados? Queremos una iglesia llena de libertad, donde la persona que está aquí está porque se ha persuadido de lo que creyó, porque sabe en lo que ha creído, porque está firme en lo que ha creído, y eso solo se consigue desde una educación de la libertad. Yo no educo para que mis hijos tengan ciertas conductas que a mí me gusta que tengan. Yo educo para que mis hijos sepan tomar decisiones adecuadas y para que glorifiquen a Dios. Pero para glorificar a Dios, uno no glorifica a Dios desde la obligación. Uno glorifica a Dios desde la libertad, desde un corazón que se sabe redimido y por lo tanto puede glorificar a Dios. Y esto es muy importante, hermanos, en nuestros hogares. No eduquemos el cristianismo desde la obligación. No traigamos a nuestros hijos a rastras. Traigamos a nuestros hijos en amor. Y eso no quiere decir no poner límites, ¿no? Porque de pronto por ahí vemos muchas tendencias en este mundo que dicen, bueno, yo no le obligo nada a mis hijos. Cuando ellos tengan edad suficiente para decidir, ellos sabrán qué hacer. Pero no, pones límites. Y si tú amas a Dios, desde tu ejemplo los vas a enseñar a amar a Dios, y tus hijos van a tomar decisiones en favor a Dios. Hacemos eso, porque miren, hermanos, nadie en este mundo crece libremente, ¿eh? Es decir, crece sin adoctrinamiento. Aún el hecho de decir, yo no los voy a adoctrinar en nada y que ellos decidan lo que quieren creer, y eso es un adoctrinamiento. O sea, no hay una educación sin adoctrinamiento. Toda educación trae consigo adoctrinamiento, pero el punto es desde dónde lo hacemos, desde la obligación o desde el amor y desde la libertad. Y sin duda el cristianismo tiene que hacerse desde el amor. No hay otra forma, hermanos. El cristiano que es obligado a ser cristiano no es cristiano. Si yo tengo que obligar a alguien a orar, si tengo que obligar a alguien a leer la Biblia, si tengo que obligar a alguien en mostrar amor a Dios, en realidad no ama a Dios. Si en el culto, hermanos, los tengo que obligar a ser reverentes a Dios, en realidad no están poniendo su amor en Dios. Así, yo recuerdo que hace unos años, ¿no? Los diáconos tenían esa labor importantísima de ser los inquisidores de la iglesia. Y si veían a alguien platicando, le decían, hermano, cállate. Si veían a alguien que iba a entrar en el momento de la oración, lo detenían. Estamos orando, hermano, ¿no? Bueno, si eso no te surge de un corazón agradecido, de un corazón adorador, de un corazón reverente, de nada nos sirve que lo hagas por obligación. Solo por mantener un orden,
Pues igual en los mítines políticos puede haber orden y no necesariamente hay adoración a Dios. Tenemos que aprender a amar a Dios desde la libertad. Y muy importante, hermanos, dentro de la crianza, dentro de la familia, si algo nos tiene que conducir, es la Escritura. El versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido, ¿qué, hermanos? Las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, si educando no tienes esto a la mano, no estás educando. Si tus modelos de educación no provienen de aquí, por muy novedosos que sean, no estás educando a alguien para ser adorador de Dios. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cómo consigues sabiduría auténtica? Desde la Escritura. Te puedes aventar 20 videos del mejor psicólogo sobre cómo educar y eso no te va a enseñar a educar. Lo que te enseña a educar es esto. Solo cuando comprendes cómo Dios nos ama, solo cuando comprendes cómo Dios es Padre, solo así aprendes a ser Padre. Solo así aprendes a amar como Dios ama. Solo así aprendes a hacer como Dios hace y aprendes a ser como Dios es. Solo de esta forma, con la Escritura. Si la Escritura la sacas de tu hogar, puedes esperar lo peor para tu familia. Solo cuando la Escritura está al centro de todo lo que eres como familia, solo en ese momento puedes alcanzar bendición. Y una última cosa, hermanos, que necesitamos hacer dentro de nuestra crianza. Dice la palabra de Dios, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué, hermanos? Para enseñar, para instruir en justicia, dice la Escritura. Para eso es la Escritura. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y todo esto lo hace a fin de ¿qué? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, esto es muy importante. Si la Biblia está en el centro de tu crianza, si la Biblia está en el centro de tu familia, si la Biblia está en el centro de tus decisiones, las personas que estén en tu familia van a ser perfectas. A ver, cuando hablamos de perfecto también no hablamos en un sentido de una perfección moral. Hablamos de una plenitud de vida. Esa es la palabra que ocupa el apóstol Pablo en este caso. Es decir, a fin de que el hombre de Dios sea pleno. ¿Quieres ser pleno en la vida? Sigue la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea pleno y esté entrenado o esté preparado para toda buena obra. Es que yo quiero que mi hijo tenga buenas amistades. Edúcalo en esto. Es que yo quiero que mi hijo sea una persona honorable, respetable, que ame a los demás. Entrénalo con esto. Es que yo quiero que mi hijo sea un buen ciudadano. Lo mejor que puedes hacer, la palabra de Dios. Hermanos, si sabemos educar desde la palabra de Dios, si sabemos preparar a nuestra familia desde la palabra de Dios, sin duda todo lo demás va a estar bien. No hay una familia que, guiada por la palabra de Dios, se desvíe de su camino. De hecho, nos desviamos cada vez que nos alejamos de la Escritura. Si queremos alcanzar la plenitud en nuestros hogares, hermanos, sigamos la palabra de Dios. Vivimos tiempos muy complejos, hermanos. Vivimos tiempos que están haciendo que nuestra fe siempre sea puesta en duda, que la forma en la que vivimos nuestro cristianismo siempre esté ahí en el entredicho. Necesitamos como iglesia, como familias,
acercarnos cada día más a la palabra de Dios. Hermanos, una sociedad que no está vinculada a la Escritura es una sociedad en la que se viven tiempos peligrosos. Y este es el único refugio que tenemos, nuestro Señor. Y este Señor ha hablado por medio de su palabra. Amén.